su aportación sobre genoma y clonación humana y de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala por diversas intervenciones. Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas españolas y europeas especializadas en biología y zoología, así como artículos sobre temas de ciencia en diversos periódicos y revistas generales. Ha tomado parte en múltiples debates de programas de radio y TV, participando en numerosos congresos científicos en España y en el extranjero. Él ha impartido seminarios, clases magistrales, conferencias en diversas partes del mundo. También él es teólogo, es pastor colaborador en una iglesia evangélica unida de Terrassa de Barcelona, España. Ha sido profesor del Centro de Estudios Teológicos de Barcelona y bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida al doctor Antonio Cruz a este espacio virtual. Muchas gracias y buenos días, buenas tardes para mí, buenos días para ustedes desde Barcelona, desde España. Antes de comenzar me gustaría hacer una pequeña matización en cuanto al currículum. He sido durante 30 años catedrático de bachillerato de biología, porque a veces se confunde. No he sido catedrático de universidad, sino de enseñanza secundaria, que no es lo mismo. Pero sí que he investigado en la Universidad de Barcelona y tengo en el Instituto de Investigaciones de Biodiversidad, así que he descubierto diferentes especies de isópodos. Lo demás todo correcto. Bien, hecha esta pequeña salvedad, el tema de hoy, como ustedes saben, posmodernidad y ética en este tiempo tan difícil, el tiempo de COVID, tiempo de pandemia en el que estamos viviendo. Seguramente ustedes también saben bien que para definir el concepto de posmodernidad, primero hay que comprender un poco, hay que entender qué era la modernidad, cuáles eran sus características principales, cuáles eran sus rasgos distintivos. La modernidad normalmente se cree que surge en el siglo XV, después de que se produjeran ciertos cambios que fueron decisivos a nivel mundial. Quizá el primero, el más significativo, fue el descubrimiento de ese gran continente que es América. Otro factor que influyó es la difusión de la literatura, el desarrollo de la imprenta de Gutenberg. Ligado también está ahí la reforma protestante, junto al Renacimiento, el renacimiento de las artes, de la cultura, de la literatura. Es como la mirada hacia el mundo clásico, ¿verdad? El Renacimiento y, lógicamente, el nacimiento de la ciencia, la revolución científica de los siglos XVI y XVII. Yo diría que la modernidad fue una época que creía en el futuro. Es decir, el futuro se entiende, se concibe en la modernidad como un tiempo de felicidad, como un tiempo de progreso infinito, como un tiempo en el que habría paz mundial y habría justicia social. ¿Y todo eso por qué? Bueno, porque sería el resultado del conocimiento humano, de la ciencia humana, del avance, del progreso de la técnica y de la tecnociencia. De manera que, en síntesis, la modernidad se puede definir como la época de confianza en el futuro. Se cree en el futuro. Y hay ahí una especie de culto a la razón, de culto a la ciencia, una confianza en la técnica humana para resolver casi todos los problemas. La modernidad defendía, pues eso, que hay una verdad común, la verdad es para todo el mundo, hay una ética que se puede considerar una ética universal, también para todos, hay una historia compartida por toda la humanidad y que todo eso se va desarrollando
mediante el progreso. Pero claro, este optimismo propio de la filosofía de las luces y también del cientificismo del siglo XIX, poco a poco va a ir cambiando y se va a ir convirtiendo en un profundo pesimismo. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué ese pesimismo? Bueno, porque las numerosas catástrofes de las que ha sido testigo el siglo XX, el pasado siglo XX, han sido el detonante de esa transmutación, de ese cambio, del optimismo al pesimismo. Por lo tanto, aquí viene la posmodernidad. La posmodernidad es todo lo contrario a la modernidad, es la época en que se empieza a desconfiar del futuro. Hay un descrédito del futuro, aunque también hay un descrédito del pasado. Y la posmodernidad tiende a creer que el presente es el único tiempo que vale la pena vivir. No hay que pensar en el futuro que vendrá ni en el pasado que ya ocurrió, sino vivir al día, vivir el momento presente. Estas serían las consignas posmodernas. El posmoderno dice que ya está de vuelta de esos mañanas utópicos que nos pregonaban, que nos prometían las ideologías, y también desea romper con las tradiciones del mundo premoderno. Se siente defraudado por las consecuencias a las que nos ha llevado la modernidad. El posmoderno cree que la razón nos ha metido en un auténtico callejón sin salida debido a ese poder desmesurado de la tecnología científica. La eficacia ciega ha estropeado, ha esquilmado al planeta Tierra. Y el exceso de confianza en lo que se llama la verdad racional, la verdad científica, no ha producido tantos frutos como se pensaba en la modernidad, tantos frutos positivos, porque nos ha conducido al dogmatismo, incluso al fanatismo, al colonialismo y a otras injusticias semejantes. Cuando escribí mi libro, Posmodernidad, que se publicó en 1996 por la editorial CLIE, o sea que hace ya 25 años que lo escribí, contraponía estas dos clases de fe. La fe propia de la modernidad, que se podría resumir en la fe en la libertad, es la época que el ser humano cree en la libertad, la fe en la ciencia, la fe en el progreso, la fe en la historia se dirige a algún lugar, a alguna parte, la fe en el hombre, en el ser humano, y también la fe en Dios. No hay que olvidar, perdonen un momento que ahora me están llamando a la puerta, es lo que le comentaban al principio. Para todos los que nos están viendo en este momento, lamentablemente la esposa del doctor sufrió un incidente el día de ayer y por eso mismo interrumpió la conferencia en estos momentos porque tuvo que atender a su esposa ahorita que la están trayendo en ambulancia, ¿verdad? Él lo comentó a un inicio, entonces vamos a esperar un momentito para que podamos otra vez volver a tener acá al doctor con nosotros. Bien, ya estoy acá otra vez. He tenido tiempo de abrir la puerta que traen a mi esposa en ambulancia. Bien, estábamos hablando de esas fes, de fe en la libertad, fe en la ciencia, fe en el progreso, fe en la historia, típicas de la época moderna, fe en el hombre, en el ser humano, y también fe en Dios, porque
no hay que olvidar que en la modernidad surgen los principales movimientos religiosos que todavía imperan en el mundo. Sobre todo en la época moderna es cuando se fundan las denominaciones, aunque, por ejemplo, el cristianismo pues, ya existía desde hacía milenios y otras religiones también, pero es ahí donde va a proliferar todo ese denominacionalismo religioso. Pues bien, estas fes de la modernidad se contraponen contra los síntomas que vemos en el mundo posmoderno, en la posmodernidad. ¿Cuáles serían estos signos? Muerte de los ideales, auge del sentimiento, crisis de la ética, crecimiento del narcisismo individualista y la pérdida de la fe en la historia, la pérdida de la fe en las personas, en el ser humano y también la pérdida de la fe en Dios. Asistimos al tiempo de la muerte de Dios, según la filosofía. Claro, algunos se preguntan, ¿estamos todavía hoy viviendo en la posmodernidad? ¿Vive aún Occidente bajo las consignas pesimistas posmodernas? ¿Qué nos ha ocurrido en el mundo occidental sobre todo, en estas últimas décadas? Algunos sociólogos empiezan ya llevan tiempo hablando de lo que se llama la muerte de la posmodernidad. Y muchos están prestos a afirmar el certificado de defunción de la posmodernidad. A raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre del año 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York, algunos sociólogos dicen que el movimiento posmoderno se empezó a desmoronar como las paredes de aquellos majestuosos edificios. Y según ellos, la utopía posmoderna habría terminado en violencia. El posmodernismo, con su defensa de las múltiples realidades, no consiguió liberarnos de los males del fundamentalismo terrorista. En la práctica, posmodernismo y fundamentalismo convivieron durante un tiempo en buena simbiosis. Uno creó el caldo de cultivo para que se desarrollara el otro. El escepticismo posmoderno convertía al hombre no en actor de su historia, sino en un mero espectador de la acción de esos creyentes fanáticos que no eran posmodernos como él. La idea posmoderna de equivalencia de todas las culturas, que a primera vista resulta muy democrática y muy sensata, pues ha resultado ser una idea muy peligrosa. Incluso una idea injusta e incompatible con la defensa de unos derechos humanos universales. Porque si todas las culturas son respetables, entonces resulta que la esclavitud, las guerras de conquista, el saqueo, la poligamia o la mutilación genital pueden ser peculiaridades culturales intocables. Si todas las creencias son iguales, si cada grupo defiende sus propios valores, si no hay posibilidad de una historia común, entonces volvemos a la tiranía del más fuerte. El sociólogo francés Gilles Lipovetsky escribe en su obra titulada Los tiempos hipermodernos, que la escribió en el año 2006, se tradujo al español. Dice textualmente, se lo voy a leer: la expresión posmoderno era ambigua, torpe, por no decir confusa, porque lo que tomaba cuerpo era evidentemente una modernidad de nuevo cuño, no una superación de esta. Hace 20 años el concepto posmoderno aportaba aire fresco. Hoy
ha quedado algo anticuado. La etiqueta posmoderno se ha marchitado, ha agotado su capacidad de expresar el mundo que se anuncia. Y otro pensador, el filósofo español José Antonio Marina, recalca en otro libro suyo, en Crónicas de la ultramodernidad, dice: la experiencia posmoderna es un juego de pirotecnia que luce en la noche sobre una ciudad alegre y confiada. Algunos se preguntan eso precisamente, si la posmodernidad no habrá sido solo el producto de una sociedad lujosa, estable y acomodada. Veamos algunas contradicciones del tiempo presente, del tiempo que estamos viviendo hoy. Hoy vivimos un tiempo de contrastes y de paradojas. El mundo se globaliza, pero a la vez proliferan los nacionalismos. La economía se mundializa, los corazones se nacionalizan y las cabezas no saben lo que pensar. Aumenta la producción de bienes materiales, pero disminuye el trabajo para los individuos. El mundo ha entrado en una grave recesión económica, sobre todo agravada últimamente por la pandemia, pero sin embargo, las ofertas del lujo en el primer mundo continúan teniendo un importante mercado. Y en los pocos países que disminuye el paro laboral, se precariza el empleo. La sociedad tecnológica está en auge, pero desconfiamos de la tecnología, sobre todo por su repercusión medioambiental. Necesitamos la política, necesitamos a los políticos, pero no confiamos en ellos. En Europa vivimos en democracias representativas en las que no nos sentimos representados. Hay un descrédito generalizado de las instituciones. Creemos que el conocimiento es importante, pero son los sentimientos los que nos hacen felices o desgraciados. El hombre de hoy no se fía de sus sentimientos y en muchas ocasiones ni siquiera sabe lo que es sentir. Se admira, por ejemplo, el valor de la responsabilidad individual de las personas, pero sin embargo se multiplican las conductas irresponsables y la corrupción. ¿Qué decir, por ejemplo, de esas empresas que hablan de códigos éticos y a la vez recurren al despido colectivo porque han falseado las cifras? ¿O qué decir de esos navieros que alegan respetar la ecología y a escondidas practican vertidos salvajes en alta mar? ¿O de esos constructores y banqueros que especularon con las viviendas, creando lo que se llamó en España, por ejemplo, la burbuja inmobiliaria? Cuanta más información posee hoy el individuo, más desestructurado, más vulnerable, más inestable se muestra. Hoy, un gran sector de la sociedad piensa menos y es más seguidor de las modas. Occidente oscila entre el fanatismo y el relativismo. El relativismo parece menos cruento porque favorece cierta tolerancia benevolente. Lo malo es que también se cree cualquier cosa y se vuelve a la vez fanático, negacionista y contracultural. Las personas desean ser autónomas, pero cada vez somos más dependientes. En aras de la libertad, la vieja sociedad totalitaria ha sido sustituida por una nueva sociedad de la, como llama Lipovetsky, de la hipervigilancia. Y no sabemos si estamos progresando o estamos retrocediendo.
A finales del siglo XX se celebró el 10º Congreso Mundial de Psiquiatría en la capital de España, en Madrid, en el año 1996, ya ha llovido bastante. Pero en ese congreso se predijo que el siglo XXI sería el siglo de las depresiones. Y no parece haberse equivocado. En una portada del Newsweek de aquella época se decía: ¿por qué si lo estamos haciendo tan bien nos sentimos tan mal? En ese paso de la pos a la hipermodernidad que proponen algunos sociólogos como Lipovetsky, si la posmodernidad murió, como ellos dicen, al nacer el siglo XXI, ¿en qué época estaríamos viviendo ahora? ¿Acaso el ser humano de Occidente ya no es posmoderno en sus actitudes y en sus valores? ¿Qué viene después de la posmodernidad? El ocaso de la época posmoderna ha dado lugar, en el seno de la sociología y de la filosofía, a toda una proliferación de prefijos que aspiran a ser los sucesores de la posmodernidad. Y, por ejemplo, se habla de metamodernidad, o sea, después de la posmodernidad vendría la metamodernidad, eso lo apunta Lipovetsky en alguno de sus libros, o también, como digo, de la hipermodernidad. Un sociólogo español, Marc Augé, habla de sobremodernidad, José Antonio Marina habla de ultramodernidad, Rosa María Rodríguez, doctora en ciencias, en filosofía y en sociología, habla de transmodernidad. José María Mardones habla de tardomodernidad o modernidad líquida, y también se ha hablado de segunda modernidad, etcétera, etcétera. Yo quiero referirme a uno solo de estos tecnicismos, pues es el que me parece más relevante y significativo, y es el de la hipermodernidad de Lipovetsky. El término hipermodernidad sugiere que la modernidad no ha muerto del todo, sino que hoy estaríamos asistiendo a su culminación, a su máxima expresión. La hipermodernidad actual vendría definida por una sociedad liberal, caracterizada por el movimiento, por la fluidez, por la flexibilidad, por la comercialización casi universal de los modos de vida, por la explotación de la razón, de la ciencia y la tecnología, así como por un proceso de individualización vertiginoso. Lipovetsky, en los tiempos hipermodernos, escribe también: hipercapitalismo, hiperclase, hiperpotencia, hiperterrorismo, hiperindividualismo, hipermercado, hipertexto. ¿Habrá algo que no sea hiper? ¿Habrá algo que no revele una modernidad elevada a la enésima potencia? Todo ha sucedido muy aprisa. El pájaro de Minerva anunció el nacimiento de lo posmoderno mientras se bosquejaba ya la hipermodernización del mundo. El hombre de hoy, ese narciso hipermoderno que se tiene por maduro, por responsable y eficaz, ha roto con el narciso de los años posmodernos, que era amante del placer y de las libertades sin freno. Hoy, las diversas crisis que estamos padeciendo nos han vuelto más realistas. La responsabilidad ha reemplazado a la utopía festiva y el éxito profesional a la protesta callejera. La lógica posmoderna de la conquista social ha sido reemplazada hoy por una lógica gremial de defensa de las ventajas sociales. ¿Quién podía imaginarse a un joven echándose a la calle, como ocurrió en mayo del 68, para defender
sus argumentos, su ideología, pero hoy ese joven se echa a la calle para defender su jubilación, 40 años antes de poder cobrarla. Eso está pasando hoy. La hipermodernidad es una segunda revolución moderna que se está produciendo ante nuestros propios ojos. Es una revolución sin reglas, globalizada, sin oposición, que está basada por lo menos en 3 componentes: el mercado, la eficacia técnica y el individuo. Los mercados financieros funcionan con rapidez las 24 horas del día gracias a las técnicas electrónicas de comunicación, mientras los individuos sufren las consecuencias de esta lógica de la urgencia, de esta cronocompetencia que genera empleos precarios, aumento del paro laboral y un estrés permanente capaz de provocar trastornos psicosomáticos. Este modo de vida actual genera individuos contradictorios y sin sentido trascendente. Muchas personas tienen hoy opiniones cada vez menos arraigadas, más fluctuantes, más cambiantes. El espíritu de hoy es menos firme, pero quizá más abierto a la crítica, menos estable, pero más tolerante, menos seguro de sí mismo, aunque más abierto a la diferencia y a la argumentación. Y aparece así un individuo, como digo, sin sentido de la trascendencia, de la gravedad, que es amo o pretende ser el señor de su vida, profundamente individualista, sin ataduras profundas, fundamentalmente voluble y con una personalidad y unos gustos muy cambiantes. Estos individuos generan sociedades plurales que no se caracterizan por el consenso, sino por la discusión permanente, por la indiferencia ante el bien público, y esto genera la multiplicación de ideologías y de partidos políticos. La cultura posmoderna, que estaba preocupada por el carpe diem, por el disfruta del momento presente, disfruta el día de hoy, pues retrocede ante las normas del riesgo, de la prevención y de la salud. La actual pandemia del COVID-19 nos obliga y también nos convida a repensar nuestro mundo actual y a repensar los valores éticos que lo sustentan. Se ha dicho, por ejemplo, que el coronavirus nos iguala a todos porque cualquier persona puede infectarse. Sin embargo, al mismo tiempo, este virus ha puesto de manifiesto las profundas desigualdades que separan a la humanidad. La mortalidad ha sido enormemente más elevada y está siendo en la actualidad más elevada en los barrios más pobres de Nueva York, de Dakar, de Lima o de Barcelona, donde ya la esperanza de vida era más baja. Ha sido ahí donde se ha cebado, donde ha habido más defunciones, más que en los barrios de mayor riqueza. El impacto social del COVID-19 no ha sido igual en países como Perú, como Sudáfrica, como la India o el propio Brasil, en los que la cobertura sanitaria es débil o es en algunos casos inexistente. Y es que el mundo pre-COVID era ya un mundo tremendamente duro para millones de personas. Un mundo en el que, por ejemplo, la malaria y el SIDA mataban cada año casi a 2 millones de personas. Cada año. Pero parece que estas crisis
no se tienen en cuenta hasta que golpean el corazón de Occidente. La actual pandemia ha puesto de manifiesto que el mundo sigue siendo racista. Nuestro mundo sigue siendo clasista, etnocéntrico, ya que parece ser que algunas personas no cuentan, o por lo menos no se las tiene en cuenta. El escritor uruguayo Mario Benedetti dijo que cuando creíamos tener todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Esto es lo que ha ocurrido con la actual pandemia. Antes del coronavirus, los políticos, los economistas insistían en ofrecer respuestas inservibles y no reconocían que los interrogantes ya habían cambiado. Se seguía apuntando hacia un mundo de gran riqueza, de desarrollo tecnocientífico, pero que generaba enorme desigualdad y un futuro incierto para millones de criaturas. Un mundo con democracias impotentes para ofrecer cambios reales, con una grave crisis ecológica y un cambio climático amenazante. Este mundo de ganadores y perdedores ha generado una ola de pesimismo, una ola de nihilismo social que ya no cree en un futuro mejor. Vivimos actualmente en un momento de oscuridad global. Es como si estuviéramos en una enorme cueva con poca luz y pisando un suelo resbaladizo. La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto las numerosas crisis que corroen a nuestra civilización. Crisis democrática, crisis social, crisis ecológica, crisis sanitaria y, sobre todo, crisis de valores éticos. Las crisis de hoy, las más importantes, como la crisis de la democracia, han sido quizá más señaladas por la pandemia, porque la pandemia ha evidenciado una hiperglobalización financiera, comercial, social y cultural del mundo, así como la falta de un gobierno mundial, un gobierno global, capaz de controlar esta crisis. Y esta especie de caballo desbocado de la economía de mercado ha provocado la fractura social y ha provocado que los salarios se reduzcan mientras las horas de trabajo aumentan. Lógicamente, esto ha conducido a la desafección política, porque se ha visto que los sistemas democráticos no son hoy, o por lo menos no parecen ser hoy, capaces de mejorar la vida de las personas. Hay un divorcio entre el pueblo que vota y los políticos votados. La pandemia ha abierto el debate sobre cuál va a ser el futuro de la democracia en el mundo. Y eso está pendiente de respuesta. Otra de las crisis que he mencionado es la crisis ecológica y climática. Frente a esta evidente crisis, algunos se preguntan, ¿y si el planeta y los seres vivos que lo habitan vivieran mucho mejor sin nosotros, los humanos? ¿Y si el Homo sapiens fuera de hecho el principal virus que amenaza al planeta Tierra? Bueno, yo creo que entrar en este debate no nos lleva a ninguna parte. Lo que deberíamos hacer es reflexionar acerca de nuestro modelo actual de consumo y producción. ¿Sería posible gestionar de manera más sabia, más inteligente, más sostenible, más horizontal y democrática los recursos naturales de la Tierra?
La solución a esta cuestión yo creo que tiene dos vertientes, una vertiente política y otra vertiente cultural. Se necesitan decisiones comprometidas y cambios políticos valientes para lograr un funcionamiento económico respetuoso con los límites del planeta. Y la segunda vertiente de la solución consistiría en deshacer urgentemente la cultura del exceso, la cultura del consumismo que caracteriza al mundo occidental. No podemos permitirnos que una minoría global, el 15% de los habitantes de este mundo, tenga un modelo de consumo que produce el 90% del impacto ecológico. No puede ser que 26 personas en todo el mundo ostenten la misma riqueza que la mitad de la población mundial. Estas eran cifras que daba la Oxfam el año pasado. Una mayoría de expertos considera que esta pandemia que estamos sufriendo es como un ensayo general de lo que está todavía por venir. Es la primera consecuencia de una crisis ecológica que acaba de empezar. Porque hemos maltratado la biosfera, hemos alterado los ecosistemas naturales y el desequilibrio entre las especies es el principal productor de pandemias. Crisis de valores y solidaridad. El consumismo de la globalización ha contribuido a convertir a los ciudadanos en simples consumidores individualistas. El consumo excesivo lo que hace es que nos convierte en individuos sin conciencia de comunidad, sin solidaridad hacia los demás y sin proyecto colectivo. Hoy se vive en un hedonismo digital que refuerza una dimensión superficial, hueca, una dimensión individualista de la sociedad. A este individualismo de hoy nos ha conducido esa obsesión por el crecimiento ilimitado, el consumismo, la tecnocracia, el dominio de las finanzas y la divinización del mercado. ¿Qué nos está diciendo hoy la pandemia? ¿Cuál es el mensaje que está transmitiendo el COVID-19? Yo creo que hay muchas cosas que nos dice, pero sobre todo hay tres lecciones que debemos aprender. La primera es que la actual desigualdad social es insostenible. Los beneficios desmesurados de la especulación deben tender a moderarse y no suponer más el único modelo social a seguir. Un sistema de vida construido sobre la codicia, sobre el egoísmo, sobre el beneficio a corto plazo y la privatización de todo, no es compatible con los límites de la Tierra. Necesitaríamos 3 o 4 planetas como la Tierra para que todo el mundo pudiera vivir como solo vive el 19% de la población mundial. Y eso es imposible. No es compatible. La crisis actual debería hacernos reflexionar y aportar soluciones, en la medida de lo posible, al problema del cambio climático. ¿Qué sentido tiene que los aviones colapsen y ensucien el espacio aéreo y las carreteras se vuelvan insuficientes para tanto automóvil, para tanto vehículo contaminante? ¿Es necesario moverse tanto? ¿Es necesario desplazarse tanto? ¿No se podría recurrir al teletrabajo desde casa? ¿Es sensato destruir poco a poco
la casa común en la que vivimos todos, nuestra civilización debería empezar a replantearse una sobriedad compartida y abandonar la antigua idea del crecimiento ilimitado. Yo creo que esta es la primera lección que nos da el coronavirus. La segunda lección de la pandemia es que invertir en armamento no es la solución. Muchos ciudadanos creen hoy que las elevadas inversiones en gastos militares no son tan necesarias como invertir en ciencia, en innovación, en cultura, en educación, además de en sanidad pública, dar más recursos a la sanidad. Los profesionales de la sanidad merecen mucho mejor trato del que hasta ahora se les ha dado. Las epidemias también contribuyen a infectarnos de miedo, de inseguridad. La sociedad se vuelve insegura y esto alimenta, por desgracia, los discursos militaristas y armamentistas. Sin embargo, mi opinión es que es siempre mejor entender y abordar los problemas reales que hay detrás, por ejemplo, del terrorismo internacional, como suelen ser la pobreza y las desigualdades. El fenómeno migratorio, por ejemplo, no se soluciona aumentando el presupuesto en armas o construyendo muros de contención. La seguridad que se necesita no es una seguridad militar, sino que es una seguridad humana, basada en la igualdad, en la dignidad y en el respeto por los límites del planeta. Y la tercera lección es que hay que proteger los bienes públicos globales, esos bienes que pertenecen a todo el mundo. Son los bienes que pueden considerarse como logros de la humanidad, bienes como la educación, bienes como la erradicación de la enfermedad, pero también aquellos otros bienes que nos vienen dados por ser simplemente habitantes de este planeta, por pertenecer al mundo, como son los espacios naturales o los recursos finitos que tiene la Tierra. Estos bienes deberían ser disfrutados por el conjunto de la humanidad y sobre todo por las generaciones venideras, como los bancos de pesca, como los mares, los océanos, como el aire que respiramos. La pandemia nos está diciendo que tales bienes públicos del mundo deben ser la piedra angular de cualquier contrato social del futuro. ¿Y cómo va a ser el futuro después de la pandemia? Bueno, esto nadie lo sabe. Pero se pueden prever 3 posibles escenarios para el mundo post-COVID-19. El primero, quizá el peor, podría ser un escenario de repliegue y retroceso democrático, un escenario en el que la creciente desigualdad entre los individuos y las naciones, el autoritarismo, los efectos de la crisis climática, etcétera, se agudicen todavía más hasta configurar un mundo verdaderamente terrible. Sería un escenario de enorme inestabilidad y tensión en todo el mundo. Un mundo invivible, profundamente darwinista y totalmente insostenible. Actualmente disponemos de las evidencias y de la experiencia social para evitar que ese sea el camino. Lo único que falta es el compromiso político de todos los estados para dejar de seguir ahondando en esta dinámica tan peligrosa en la que nos encontramos hoy. Otro escenario podría ser aquel en el que se cambien muchas cosas para en el fondo no cambiar nada.
Si se modifican algunos derechos sociales y se toman ciertas medidas sanitarias, bien, pero se mantiene el mismo marco general de privatización y búsqueda de beneficios a corto plazo. Si ocurre esto, se estará evitando el debate verdaderamente transformador. Quizá este escenario sea, por desgracia, el más probable de los tres, sobre todo en Europa. Y el tercero, el escenario que, en mi opinión, sería más deseable, sería construir alternativas emancipadoras que enfrenten de forma directa los retos que hoy tiene planteados el mundo. Se trataría de construir una economía centrada en el cuidado de la vida humana y en el respeto a los límites de la naturaleza. Repensar nuestras coordenadas políticas, económicas y sociales que reconozcan el fracaso del actual modelo. Hay que empezar a restaurar la biodiversidad que se está perdiendo cada año, a reducir la contaminación, a crear una economía limpia y una transición energética, una descarbonización de la atmósfera, menos emisiones por parte de la industria, una agricultura ecológica, una reordenación de la movilidad y del transporte y una innovación del sistema educativo y sanitario, entre otras cosas. Ahora bien, ¿servirá esta pandemia como preparación para las futuras crisis que probablemente nos vendrán en el futuro? ¿Llegarán las vacunas a las regiones más pobres del planeta? ¿Se mejorarán los sistemas sanitarios para que la salud llegue a ser un bien universal? ¿Se mantendrán las políticas económicas que ayuden a quienes han resultado más afectados por el coronavirus? ¿Será la vida, con mayúsculas, el centro de las decisiones del futuro? Si no se detiene la vieja normalidad, no podrá haber una nueva normalidad fraternal y solidaria. Y desde luego esto es tarea de todos los ciudadanos, de todos los seres humanos del mundo. Pero yo creo que muy especialmente esto es tarea de aquellos que compartimos los ideales de Jesús de Nazaret. Los creyentes, tal como leemos en el Nuevo Testamento, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. De nosotros depende, en definitiva, que lo que venga después de esta pandemia sea un camino de fraternidad. Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, doctor Antonio Cruz, por esta disertación tan enriquecida y hemos aprendido muchísimo. Yo quiero darle la participación al maestro Neri Waldemar Galdames Cabrera, quien es profesor titular y coordinador del Instituto de Investigación. En tanto, las personas que nos están viendo y escuchando preparan sus preguntas, comentarios o cualquier intervención que ustedes tengan. Bueno, muchas gracias, muy amable por este espacio. Primero agradecer al doctor Antonio Cruz con una intervención o una participación en la cual pues de verdad estamos asombrados y atónitos. Le comentaba a la maestra Marisela de Telvina que ya nos hacía falta una sacudida neurológica en ese sentido de tan buenos principios y conceptos que hoy ha emanado el doctor Cruz. Nos sentimos agradecidos y en representación en este momento de lo que significa una universidad en Guatemala, el Centro Universitario Oriente, pues agradecemos al doctor Cruz este espacio tan importante, sabiendo que también tiene algunas situaciones particulares que atender, ha dedicado este tiempo
y nos sentimos pues enormemente complacidos de escucharle. Creo que nos ha dejado lecciones para la humanidad, pero que tenemos que empezar a aplicarlas nosotros. La conclusión de esta disertación ha sido importante cuando nos menciona 3 lecciones de las cuales nosotros no solo tenemos que aprender, sino que tenemos que participar para que realmente podamos empezar a ver cambios en este hiperconvulsionado mundo donde no nos alcanza este planeta, como bien lo decía, para poder hacer tantas cosas, pero creo yo que en el pequeño espacio en el cual tenemos asignado en esta gran casa común, pues realmente tenemos la oportunidad de hacer esos cambios que realmente necesitan nuestras vidas y que representen cambios para beneficio de los demás. Así que gracias a la importante conferencia. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Neri, por esa participación muy acertada y oportuna. Quiero también darle la participación en estos momentos a alguien que me pidió la mano desde hace un poquito de tiempo, que es Gabriel Yip, es maestro de Pastoral Juvenil del curso Cultura Juvenil Postmoderna. Él nos escucha desde la Ciudad de México. Bienvenido, Gabriel. Gracias, buen día y agradecimiento por estar aquí con ustedes. Mi pregunta y comentario tiene que ver con un poco en el área de las ideas, que es donde me toca trabajar con jóvenes de pastoral juvenil que van a ser servidores de jóvenes. Hay una frase y me gustaría, doctor Antonio, según lo planteado de estas 3 respuestas, ¿dónde entraría este punto? Dicen que nosotros debemos de criticar, debemos de enfrentar en la realidad nosotros los latinoamericanos, un enfrentamiento con le llaman un dragón de 2 cabezas, el de la modernidad y el de la posmodernidad, y que tenemos que ser crítico con ambos, y le llaman a esto una crítica compasiva, es decir, con amor, pero nosotros cuestionarlo, como decía, desde la lectura de Jesús, criticar las 2 posturas, porque ninguna de las 2 son del todo abrazables para nosotros. ¿Cómo ve esta idea? Porque a veces nos volvemos como defensores de una en contra de la otra, como que tendríamos que agarrar partido. Ciertamente es así, como usted dice. No todo lo de la modernidad fue positivo, fue bueno, y por supuesto lo de la posmodernidad no todo fue malo. La posmodernidad también tuvo cosas buenas, ¿verdad? Entonces, de lo que se trata es de contrastar, desde mi punto de vista cristiano, los valores del Evangelio, los valores que se van a mostrar en la pastoral, los valores cristianos, contrastarlos tanto con la modernidad como con la posmodernidad. Sí que es verdad que la modernidad tenía fe en Dios, fe en el ser humano, en las posibilidades del ser humano, fe en la historia, que la historia se dirige hacia alguna parte, fe en el... Pues eso encaja un poco con el cristianismo, pero también la modernidad nos llevó a lugares indeseados. La modernidad, la tecnología científica, con su explotación de la razón, ha producido pues, todos los desastres ecológicos de la tecnociencia que estamos viendo en nuestros días. Y también esa racionalidad llegó a acabar con la idea de Dios. Es decir, no todo lo que propone la modernidad es equiparable a lo que propone el cristianismo. Y en cambio, la posmodernidad, sí que la posmodernidad revaloriza todas las culturas, le da importancia a todas las ideologías, intentando respetarlas, pero resulta que a la hora de la verdad el posmoderno se da cuenta de que el terrorista, el terror no se puede respetar en cuanto se atenta contra la vida humana, ¿verdad? O sea que cualquier moda, cualquier ideología, cualquier costumbre humana, cualquier cultura humana debe contrastarse con los valores evangélicos desde una perspectiva cristiana. Así es.
Muchísimas gracias, doctor. Tengo a bien darle la palabra al licenciado Eduardo Orellana, maestro en ciencias, quien tiene una intervención en este momento. Muchas gracias, maestra Televina. Muy buenos días para todos. Saludos al doctor Cruz. La verdad, muy, pero muy profunda su disertación. Me quedo con muy buenas reflexiones. La verdad, doctor, un saludo a la distancia. Y bueno, nada más quisiera pues acotar algunas perspectivas que saltan precisamente en torno a lo que usted ya manifestó. Yo le cuento que trabajo específicamente en los cursos de economía con los estudiantes, por supuesto, de nuestro centro universitario, y estoy muy de acuerdo en que el modelo actual, el modelo económico que actualmente rige propiamente la economía del mundo, ya obviamente no es una solución por muchas cuestiones que usted presentó, el tema de la propensión del crecimiento económico. Esto ya se ha venido dilucidando a través de algunas teorías que presenta en su momento dado Georges Roegen por cuestiones de entropía. De alguna forma no permiten pues suplir completamente los deseos y las necesidades y anhelos de una humanidad que busca insaciablemente a toda costa, pues de forma darwinista como usted lo presenta, con cumplir con un propósito o un estilo de vida inalcanzable. El tema es, y que ya se manifiesta en una de las propuestas también que hace una profesora de Harvard, Shoshana Zuboff, que presenta hoy en día un capitalismo que está dominado básicamente por la inteligencia artificial desde la perspectiva suprasocial, donde en particular ese capitalismo se ha vuelto un capitalismo de vigilancia, donde se comercia específicamente incluso con el comportamiento del consumidor en mercados a futuro. Y esto es algo donde nosotros de alguna forma estamos participando, como ya lo decía Francisco Varela, un autor chileno, de forma inactiva. Nosotros mismos estamos alimentando el sistema. Yo le pregunto a usted en este sentido, doctor, de acuerdo a su experiencia, su conocimiento y por supuesto a todo esto que de alguna manera la tecnosfera nos ofrece, ¿cómo romper con esos paradigmas que actualmente nos siguen influenciando y específicamente a una sociedad, le digo como no solo la guatemalteca, porque en Guatemala hay más celulares que personas, más conectividad que personas, y a pesar de la escasez de los recursos, la gente sí tiene para poder estar conectada y estar vinculada a los medios tecnológicos. ¿Cómo romper con esa influencia que de manera sutilmente sigue el sistema de alguna manera proyectando en una sociedad y mucho más en estas nuevas generaciones? Esa es mi primera pregunta, doctor, y si realmente es posible, porque esa es una segunda pregunta, como ya lo manifestaba Teilhard de Chardin, llegar a un estado universal de ética, una noética en la cual se puedan compartir realmente valores, después de haber roto pues con muchas estructuras de poder. Quedo muy atento, doctor. Gracias por su respuesta. Gracias por la pregunta. Yo creo que nuestra sociedad un poco nos ha llevado donde estamos porque cada cual busca el propio interés personal. O sea, el individualismo que hay en nuestra sociedad, el egoísmo, es decir, para mí, lo que yo puedo adquirir, lo que yo... se fundamenta en los objetos, en tener el celular, el cambiarlo cada año, el último modelo. Pero claro, si en las escuelas se enseñase en educación a los niños que para construir un celular hay que hacer minas, buscar determinados elementos químicos, elementos minerales, que para obtener esos elementos minerales hay niños que tienen que trabajar y hay
en régimen de semiesclavitud y que después esos celulares contaminan y se envían a los países pobres, que tampoco los reciclan adecuadamente, sino que contaminan la biosfera, es educación. Es decir, ¿en qué queremos basar nuestro modelo económico? ¿En los objetos o en las personas? ¿Debemos invertir en cosas o en vidas humanas, en calidad de vida? Yo creo que estamos en una situación que esto va a llegar a la educación y esto va a empezar a enseñarse a los niños. Inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial tiene muchísimas cosas buenas y nos ha mejorado la vida y tiene cosas positivas, pero la inteligencia artificial nunca tendrá moralidad, nunca tendrá conciencia. El otro día se hablaba, por ejemplo, de drones que son capaces de sobrevolar cualquier territorio y en un determinado momento pueden ellos decidir si mandar bombas y bombardear determinados lugares para matar terroristas, para matar enemigos. ¿Qué ocurriría con esos drones si en ese momento que ya han decidido disparar las bombas, ven que en realidad en esa casa solo hay gente pacífica, hay agricultores, hay niños jugando y no hay terroristas? ¿Tiene capacidad el dron inteligente para decidir sí, tengo el objetivo, allí están los terroristas, pero aquí veo niños jugando y no voy a enviar las bombas? Eso no lo puede decidir el dron. Es decir, la inteligencia artificial se puede volver contra el ser humano, porque las máquinas no tienen conciencia. Entonces, ¿cómo podemos acabar con eso? Educación en valores, respeto a la vida humana, respeto a los límites del planeta, tener conciencia de que los objetos son objetos para nuestro uso, son medios para obtener fines, pero no son fines en sí mismos. Las máquinas artificiales son máquinas que debemos saber usarlas. Es como unas tijeras, se pueden usar para cortar, pero se pueden usar para matar. Y, por desgracia, mucha tecnología actual lo que está haciendo es esquilmar el planeta y destruir la propia vida humana, porque al contaminarnos está matando a la especie humana. Esto no va, el cambio no va a ser de la noche a la mañana, seguramente aquí tiene que pasar un tiempo, pero es la concienciación de la sociedad que se refleja en la educación, en los profesores, y los profesores enseñan a los niños en esos valores y esos niños van a ser defensores de la vida, no de las cosas. Pero será un proceso, como digo, lento. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos una participación acá vía chat. El maestro Helmut Catalán nos comenta: doctor Cruz, el concepto de aldea global, donde ahora habitamos, nos permite incursionar en otras culturas. ¿Cómo logramos que la posmodernidad o la nueva modernidad tenga valores compartidos si hay muchas corrientes y desigualdades en estas culturas? Sí, es evidente. Y igual que la biosfera, que es la capa de vida que hay sobre la Tierra, presenta diversidad biológica, es decir, la gran diversidad de seres vivos, desde vegetales, desde animales, invertebrados, vertebrados, bacterias. Esa riqueza biológica que tenemos en el mundo, cuando desaparece una especie, cuando se extingue una especie, algo importante ha desaparecido en la Tierra. Nuestra Tierra es como una nave, es como un gran avión que viaja por el espacio. Ahí dentro habitamos todos, pero cuando una especie biológica se extingue, desaparece, es como si desclavásemos un tornillo, una tuerca, y lo lanzásemos del avión.
Es decir, estamos volando en una nave que está perdiendo tornillos, remaches. Pues bien, las culturas humanas también tienen una diversidad enriquecedora. Cada pueblo, cada etnia tiene unos valores culturales, unos conocimientos de la naturaleza. Toda cultura tiene cosas buenas y cosas no tan buenas, pero debemos practicar el mismo conservacionismo que se hace en biología o que se pretende hacer en ecología con el medio ambiente, debemos practicarlo también a nivel antropológico, con las culturas. Y proteger las culturas en medio de esta cultura global o globalizada tiene que empezar a ser una cuestión prioritaria. Es decir, porque en una etnia determinada queden pocos representantes de esa cultura y que el mundo occidental entre ahí destruyendo, arrasándolo todo, porque necesitamos campos de cultivo y a estas personas que viven aquí hay que echarlas de aquí para cultivar en plan industrial lo que a nosotros nos interesa, eso no puede seguir así. El respeto a la cultura autóctona es prioritario. Es como eliminar los remaches cuando se extingue una especie. Cuando se extingue una cultura, todos perdemos algo. Más o menos importante, pero perdemos, no ganamos. Y eso es lo que digo, depende también de los valores que los niños deben asimilar. De hecho, ya vemos en Occidente ambientes determinados, grupos, ONGs, gente que está concienciada y que dedica su vida pues, a ayudar a una cultura, a una etnia. Pero, desde luego, falta muchísimo por hacer. Hay mucho que hacer en ese sentido. Y si queremos viajar en una nave más o menos seguros, no podemos seguir haciendo lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Muchísimas gracias, doctor. Gabriel sigue interviniendo y nos comenta hablar del cuidado de la vida. Nos hace pensar en este debate de la despenalización del aborto y la bioética. Es ahí donde hay una nueva valoración de la vida. ¿A qué se debe esto? ¿Es producto de la modernidad y posmodernidad o es algo más? Sí, yo creo que el individualismo característico de esta época, a donde nos ha conducido la modernidad, pero sobre todo la posmodernidad, el individualismo antepone el individuo a todo lo demás. Primero yo, después yo y luego también yo. Entonces, claro, en medio de esa mentalidad egoísta, individualista, narcisista, como primero soy yo, pues, ¿por qué no puedo abortar? ¿Por qué no puedo deshacerme de ese embrión que me resulta molesto, que quizá era no querido, que quizá me va a comprometer en la sociedad o va a hacer que las demás personas hablen mal de mí o me menosprecien? Pues entonces la solución más fácil es abortar. O sea, el individualismo me lleva a cometer toda una serie de actitudes, de actos que son inmorales, que son profundamente inmorales. O sea, atentar contra la vida de un ser tan indefenso como es el embrión humano en el claustro materno, es decir, él no va a protestar, no puede protestar. Es decir, entonces, si a mí me perjudica por mis perspectivas de vida, pues lo elimino y ya está. Entonces, institucionalizar eso, es decir, incluso facilitarlo a nivel sanitario, proporcionar los recursos para eso, eso se ha hecho sobre todo en el primer mundo, pero también está llegando al tercer mundo, a lo que antiguamente se llamaba el tercer mundo, a los países no industrializados. Pero ese es uno de los, desde mi punto de vista, de los pecados, de los errores morales más graves
de nuestra sociedad. El aborto que se practica a diario en los países de Occidente. Eso es algo que clama al cielo. Y eso es algo, por supuesto, que los cristianos estamos todos en contra de esa situación. Pero bueno, eso sería un tema específico, ¿no?, de bioética. Muchísimas gracias, doctor. El licenciado Marvin Juárez, es director de un seminario, también nos pregunta, doctor Cruz, ¿cuál cree que será el escenario religioso del mundo post-COVID-19? Bien, una de las consecuencias que parece haber tenido esta pandemia es que nos ha venido a decir que no somos tan fuertes como creíamos, que no somos tan poderosos, que no somos tan omnipotentes como nos pensábamos, que somos más frágiles, que podemos desaparecer con un simple virus minúsculo que ni se ve a simple vista, nos puede matar, puede acabar con la especie humana. Entonces, esa sensación de fragilidad, de debilidad, genera dependencia en la persona. Es decir, yo por mí mismo no soy nada. Cualquier pequeño microbio, cualquier virus puede acabar conmigo. Entonces, ¿habrá alguien más poderoso que yo? ¿Existirá el creador de que hablan las religiones, sobre todo el cristianismo? ¿Tiene sentido este mundo? ¿Hay un propósito en todo esto? Y entonces muchas personas estamos viendo que se están acercando a la fe. Las iglesias quizá no están llenas porque no se permite, por ejemplo en España no se permite más del 30% de la membresía por motivos de COVID. Sin embargo, ha aumentado considerablemente en los hogares que cada uno con su computadora, con su celular, se comunica con las iglesias y escucha los mensajes, escucha lo que tienen que decir cada uno. O sea, está creciendo el sentimiento religioso en el mundo por motivo de esta pandemia. Eso puede ser un aspecto positivo de la pandemia. Y de hecho, a lo largo de la historia, si uno piensa en las pandemias que se han producido desde la época de los romanos, del Imperio Romano, y cómo actuaban los cristianos en esa pandemia, que se moría la gente, y los romanos, el propio Galeno, uno de los padres de la medicina, huyó a Turquía. Estaba en Roma y cuando vino la pandemia y la gente se moría, pues él huyó a la península Anatolia, lo que hoy es Turquía, y regresó a Roma cuando ya había pasado la pandemia. Claro, él era romano, no era cristiano, pero el ejemplo que dieron los cristianos de quedarse en Roma, de ayudar incluso a los paganos que no eran creyentes, porque claro, ¿ayudar qué es? Frente a una pandemia que ni sabían en aquella época lo que era un microbio. Bueno, ayudar era darle un plato de sopa que comiese, porque el problema que había en aquella época, muchas personas se morían de hambre y dar comida, eso ya era una medicina en ese momento y muchas personas se salvaron. Muchos cristianos se contaminaron y murieron, pero otros muchos no lo hicieron y eso nos sirve como un ejemplo. Los cristianos siempre se portaron de manera solidaria en las sociedades en las que estuvieron y cuando hubo pandemias. ¿Por qué? Bueno, porque los cristianos saben que estamos en las manos de Dios y que nuestra vida depende de Él y que si Él nos quiere llevar, pues es su propósito y Él tiene unos planes para nosotros. No tenían miedo a la muerte los cristianos. Los paganos sí. Y por eso huían. Entonces, yo creo que esta pandemia puede ser útil para que las personas reflexionen sobre Dios, sobre la trascendencia, sobre el sentido de la vida, sobre por qué estamos aquí en el mundo, qué sentido tiene lo que estamos haciendo, ¿no? Y en ese sentido sería uno de los aspectos positivos de este COVID-19.
Muchísimas gracias, doctor. Seguimos con unas preguntas porque está muy interesante, ¿verdad? Este diálogo y las dudas e intervenciones que los escuchas nos están teniendo. Alejandro Celada es un estudiante del curso de ética profesional y la pregunta es la siguiente. En cuanto a países desarrollados, tienden como a sobresalir, ¿verdad? Y tal vez están más acostumbrados a este tipo de problemas globales. En nuestro caso, como Guatemala, como país en vía de desarrollo, ¿cómo pudiera manejarse éticamente o desde un punto de vista administrativo, dice él, cómo encontrar un punto de equilibrio entre salud mental, productividad, rentabilidad y mantenimiento familiar como núcleo de la sociedad? Esa respuesta me gustaría a mí conocerla. Realmente los países no industrializados son países que de alguna manera dependen en muchos aspectos de los países sí industrializados, ¿no? Y ahora lo estamos viendo con el tema de las vacunas. Los grandes países productores de vacunas contra el coronavirus son los que controlan la producción, controlan el mercado de las vacunas y de alguna manera son los que controlan esa distribución. Y estamos viendo el egoísmo que existe en los países y a veces la corrupción, la picaresca de adelantarse unos países a otros, es decir, yo te lo vendo, yo doy más, yo pago más entre los diferentes países. Estamos viendo algo que realmente no es edificante. Entonces, ¿cómo pueden los países pobres tener acceso a esas? Normalmente tienen poco que hacer, pero los recursos que tienen los países pobres, dentro de sus pocos recursos, uno de los temas es la corrupción. Es decir, lo poco que tienen a veces tampoco llega a la población porque se mal distribuye. Es decir, corrupción hay en todos los países, no solo en los no industrializados, pero por culpa de la inmoralidad, del egoísmo, del individualismo, muchas veces perjudicamos a nuestro propio pueblo porque hay unos pocos que se benefician y una gran multitud que sale perjudicada. ¿Cuál es la solución para eso? Si no se cambia el ser humano, si no se cambian los valores de la persona, las actitudes, la fe, si la persona no se transforma, no puede haber cambio social. Es decir, todo lo que se haga desde fuera está muy bien, todo lo que sea externo, todas las medidas que se adopten, bien, pero es la persona la que debe cambiar la moralidad del ser humano para no entrar en la corrupción. Porque a veces las cosas llegan a los países, pero quienes distribuyen son los responsables de que haya una injusticia distributiva. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una intervención acá por medio del chat. Ella es licenciada en Administración de Empresas con posgrado en Calidad y Productividad. Y ella comenta lo siguiente. Se mencionó que la pandemia desató o terminó de mostrar el racismo. ¿Cómo manejar el tema de las comunidades lésbico-gay cuando hay países en los que no puedes mencionar una idea contraria a sus creencias? Sí, con la comunidad LGTBI ha ocurrido algo muy curioso y es que una comunidad de personas que siempre se ha sentido discriminada, ¿no? en casi todos los países, y entonces ellos han hecho bandera de esa discriminación, es decir, es que nos tratan mal, nos maltratan, nosotros queremos la igualdad, queremos reconocimiento político, social, queremos respeto. Y una vez que en algunos países, sobre todo países de Occidente, se ha conseguido
que la legislación ampare a estas personas, al modo de vida de estas personas, entonces resulta que esos grupos se convierten en opresores de los que no piensan como ellos. Es decir, cuando yo he adquirido esos derechos que exijo, ahora resulta que voy a criticar, que voy a atacar a las iglesias cristianas o que no piensan como nosotros y que no ven bien nuestro estilo de vida. Es decir, y esto es algo muy humano. Cuando un colectivo adquiere aquello que tenía, no se conforma, sino que intenta avanzar más, intenta presionar en la legislación, en las leyes, para que las leyes prohíban incluso predicar en contra de la homosexualidad. Y al pastor que se sube al púlpito y dice que la Biblia indica que la homosexualidad no es un ejemplo bueno a seguir, a ese pastor se le mete en la cárcel por haber predicado lo que dice la Biblia. Es decir, está bien que cada persona dentro de una sociedad tenga derechos y está mal las actitudes que a veces hemos visto violentas contra ese colectivo de personas, pero también ellos deben aceptar que hay muchas personas que no opinan como ellos, que no ven bien ese estilo de vida y que eso es legítimo, porque en una sociedad plural caben todas las ideologías, todas las actitudes y todos los pensamientos. El gobierno tiene que legislar para todos. Ahora, eso no quiere decir que todos los valores éticos sean iguales, sean equiparables. Cada grupo defenderá los suyos, pero siempre con un respeto hacia los demás, hacia la persona. Muchísimas gracias, doctor. Acá se preguntan y se cuestionan, ¿es la religión un requisito para ser una buena persona? Dice esta persona, a pesar de ser un pagano confeso, considero que si bien la Biblia adolece de congruencia lógica en alguna de sus partes, los valores morales que ésta enseña son valores universales que todos debemos poner en práctica. Claro que no es la única corriente religiosa que tiene como base ciertos valores morales, pero es la más completa. Y preguntan, ¿es la religión un requisito para ser buena persona? No, la religión no es imprescindible para ser buena persona. Es decir, hay buenas personas. ¿Qué es una buena persona? Un buen ciudadano que es honesto, que no se mete con nadie, que ayuda a los demás, que es trabajador, que no es corrupto. Eso es lo que la sociedad entiende por una buena persona. Ahora, ¿se puede ser buena persona sin Dios? Es decir, sin Dios no existe un patrón de bondad o de maldad. No existe un patrón moral. O sea, sí que evidentemente hay personas que son buenas, que se portan bien, pero ¿cómo, qué método, qué patrón, qué ley usamos para decir que una persona es buena o mala? ¿En base a qué? ¿En base a lo que opina la sociedad? ¿En base a lo que opino yo? ¿En base a qué criterios tenemos una moralidad? ¿Cómo justificar si una cosa es éticamente correcta o no es éticamente correcta? Los creyentes pensamos que los valores que se reflejan en la Biblia, en la escritura judeocristiana, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son una base moral sólida. Es decir, la Biblia nos dice que matar es un pecado. La Biblia nos dice pues, que ser crueles, castigar injustamente, maltratar los animales, la crueldad. Hay una serie de valores que están implícitos. Entonces, si nosotros basamos nuestra moral, la moral de una persona, en los valores bíblicos, ahí sí que tenemos una base para juzgar si la actitud de esa persona es buena o no lo es, o es mala. Pero fundamentar
la moralidad sobre la abstracción de la moda social o sobre ideas darwinistas. Hemos evolucionado de los animales inferiores y hemos desarrollado este criterio moral, pero podríamos haber desarrollado otro. Eso no es algo comprobable, demostrable. La propia idea de conciencia que tiene el ser humano, de saber valorar entre lo bueno y lo malo, es algo que no se puede explicar fácilmente mediante el evolucionismo. Es decir, ¿por qué hemos desarrollado una serie de valores y no hemos desarrollado otros? Por tanto, la religión no es imprescindible para ser bueno, pero la base moral que proporciona el cristianismo, no como religión, sino como seguidor de Jesús, como seguidor de Cristo, es decir, como defensa de los valores de Cristo, eso sí que es una base, desde mi punto de vista, sólida y estable, sea uno de una religión o sea uno de otra religión o de una denominación. Los valores de Cristo son valores universales que fundamentan todo principio ético y todo principio moral. Muchísimas gracias, doctor. Acá en chat tenemos una participación que me parece muy interesante. Es estudiante del curso de ética y nos comenta, se dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. En este sentido, se puede observar que la situación actual en el mundo exige deliberadamente un cambio en el sistema, desde el punto de vista social hasta el punto de vista económico. Dada esta situación, ¿cuál considera que es el primer punto que se debe tomar en cuenta para iniciar un cambio en el sistema? ¿Y qué lecciones son las más importantes que deberíamos heredar a las futuras generaciones para no cometer los mismos errores que nos han llevado a la situación actual en el mundo? Bien, yo creo que el respeto a la naturaleza y el respeto al ser humano hoy es más urgente que nunca. Es decir, estamos en un mundo en un planeta que está dando síntomas muy alarmantes, que nos inculca cada día que lo que compramos ayer, hoy ya es viejo y tenemos que abandonarlo y comprar otro nuevo. Ese excesivo, innecesario consumo hay que sustituirlo por un equilibrio. Es decir, hay cosas que no necesitamos para vivir. No las necesitamos. Debemos pensar más que en un crecimiento, en una estabilidad, en un respeto a la naturaleza y a la vida y en no derrochar como hemos venido derrochando hasta ahora. Y aunque solo fuese por ese miedo al futuro, debemos cambiar de actitud. Y eso va a venir llegando. Eso, en casi todos, en el primer mundo, todos los países ya están preocupados por ese tema, porque lo están sufriendo en carne propia. En los países ya se está viendo pues, la cantidad de personas que fallecen cada año porque el aire está contaminado en las grandes ciudades, por las industrias, por el smog, por la contaminación de los vehículos, de los automóviles. Las consecuencias negativas de nuestro estilo de vida nos van a impulsar a cambiar de actitud. ¿Cuánto va a tardar ese cambio? Pues nos urge. Algunos científicos hablan de que dentro de 40 o 50 años el clima puede haberse vuelto muy adverso para la vida. Entonces, claro, nadie sabe eso porque nadie ha estado allí y ha vuelto, ¿no? Pero hay perspectivas negativas al respecto. Entonces, estamos obligados a cambiar de actitud. Muchísimas gracias, doctora Isi. El cambio debe empezar por uno, ¿verdad? Porque si esperamos que la sociedad en su cúmulo cambie, creo que no va a pasar nada. Tenemos otra intervención, nos están viendo por Facebook Live y él es Rolando Leiva, es profesor universitario y ministro también. Hace el comentario:
¿Qué hacemos con esa idea de que las sociedades de Occidente son los modelos que debemos imitar? Pero la pandemia ha puesto en evidencia las crisis de valores, por ejemplo, solo en el tema de distribución de la vacuna. Bueno, yo creo que las sociedades de Occidente, las sociedades, los países industrializados, no son modelos que debemos imitar, más bien son antimodelos en muchos aspectos. Es decir, Europa, por ejemplo, que es lo que más cerca tengo yo, en Europa se ha contaminado, se sigue contaminando, se han talado bosques, se han hecho desastres ecológicos, no solo en Europa, sino en países colonizados. ¿Para qué? Bueno, para que creciese la industria europea. Eso es un egoísmo terrible. Y ahora los países de Occidente le dicen a los no industrializados del sur, le dice, ustedes no tienen que talar árboles, no tienen que contaminar. Pero ¿cómo? Si nosotros queremos industrializarnos, queremos hacer lo mismo que hicieron ustedes son nuestra referencia. Pero es que nosotros ahora vemos que la ecología es importante. Es decir, hay ahí como una hipocresía, ¿verdad? A veces en los países del norte sobre los países del sur, de decir, no hagan aquello que nosotros hicimos mal. ¿Qué quiero decir con esto? Que no siempre los países del norte son países ejemplares a los que hay que imitar, a los que hay que seguir, sino todo lo contrario. A veces han sido ejemplos muy negativos. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una última intervención. ¿Cómo cambiar la mentalidad de países con alta tecnología que ellos llaman avanzar a una mentalidad de respeto a la naturaleza y ser humano, cuando eso sería retroceder? Y sumado a esta pregunta, derivado a muchas personas o empresas están documentando sus acciones en redes sociales con respecto a su aporte a personas afectadas. ¿Cuál es la responsabilidad social post-pandemia de las empresas o gobierno? A veces avanzar es retroceder. Es decir, el progreso, ¿qué es el progreso? Hay que redefinir la idea de progreso. ¿Qué es progresar? Tener muchas cosas, tener muchos bienes acumulados o ser felices. A veces la felicidad nos la proporciona más la relación personal, la relación humana, que la acumulación de bienes materiales, de objetos, de cosas. Entonces, ¿hacia qué debe tender la sociedad? ¿Hacia ese consumo excesivo que estamos viendo que es negativo para todos? ¿O hacia un equilibrio, una sostenibilidad y fomentar más los valores humanos? Eso es progresar entendido desde el punto de vista de la sociedad de consumo. No es progresar, es retroceder. Pero el verdadero progreso es el progreso que facilita la vida de las personas, facilita la comunión entre los países, entre los individuos, y eso es enriquecedor. Cuando un país rico comparte lo que tiene con un país pobre, evidentemente se está ayudando al país pobre, pero el país rico se está enriqueciendo moralmente. Y eso no se tiene en cuenta. ¿Cómo va a ser después de la pandemia, la pospandemia? Yo creo, sinceramente, que los países del primer mundo, que tienen excedentes de todo prácticamente, deberían preocuparse por facilitar la vacuna a todos los países que no tienen recursos suficientes para hacerlo. Porque si no se vacuna a todo el mundo, el problema no se va a solucionar.
si hay grupos de personas que no están vacunados, no se va a solucionar. Lo que estamos viendo con estas vacunas, porque claro, tampoco sabemos el tiempo de inmunidad que produce cada vacuna. Se habla de 7 meses, la persona vacunada puede estar relativamente segura durante 7 meses, pero después no sabemos si su sistema inmunológico sigue conteniendo anticuerpos suficientes para enfrentar al virus. No se sabe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada año nos tendremos que vacunar. ¿Cómo van a llegar tantas vacunas? Bueno, las industrias del primer mundo seguramente llegará un momento que tendrán capacidad para fabricar muchísimas vacunas y esas vacunas habrá que regalarlas a los países que no tienen recursos, porque ya habrán obtenido esas empresas suficientes ganancias vendiendo sus vacunas en el primer mundo. Entonces, el mundo post-pandemia podría ser un mundo más fraterno, un mundo más humano, un mundo que se pareciera más al pensamiento de Jesucristo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Estamos sumamente complacidos por la intervención que usted tuvo en esta oportunidad. Deseamos con muchas ansias poderlo tener de manera presencial en nuestro Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde estamos muy agradecidos con el tema que vino a disertar y del cual tuvimos el privilegio, honor de poderlo escuchar, doctor. Así es como finalizamos, sin antes agradecerles a nuestros amigos escuchas ahí en Facebook Live. Tenemos gente de México, tenemos gente de Camboya, de ahí de Asia. No dudo que habrá gente de España también. Y les agradecemos por habernos sintonizado y por haber participado de esta gran conferencia. Dios lo bendiga, doctor Antonio Cruz. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Un total honor de parte nuestra el haberlo tenido acá con nosotros. Muchas gracias y cuando los aviones nos abren las fronteras, pues quizá podamos estar en la Universidad de Guatemala, si Dios lo permite. Muchísimas gracias. A todos los asistentes, de nuevo, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Pasen un excelente fin de semana y a seguirnos cuidando.